pero Lino, ¿qué haces? No sé qué. Y entonces se para, se pone a bajar Lino y le acelera también. Se para, se pone a bajar Lino y da marcha atrás. Y así todo el rato. Por favor. Tú que no eres pequeñita. Las chicas cadetes. Hemos mencionado uno de los atletas en categoría masculina absoluta que esperamos a lo largo de la tarde de Avísame que se le dio femenina. así te mata. Femenino. Añitos de adjudicarse esta milla de Gijón absoluta, sprintando al atleta magrebí que se llevaba el triunfo finalmente, Celia Antón, que este año es campeona de España de 3000, campeona de España de cross y que es campeona de todo aquello que corre, una auténtica máquina de la... Y que por eso el entrenador de categorías menores, Nacho Lacarrano, se encuentra hoy aquí entre nosotros organizando. Está allí con las chicas y se habrá llevado un alegrón a Claudia subir al segundo cajón del podio en ese campeonato de España. Lo que demuestra que... A ver si divisamos la atleta dorsal 65, Laura Fernández Silverio, del Grupo Deportivo Covadonga, la atleta de Torrelavega en segunda posición.
Vamos a ver de cuál de las tres se trata, si es María Álvarez, Paula Rodríguez o Raquel Sarabia, que son las atletas de Torrelavega que disputan la prueba en esta categoría. En la dorsal 74, María Álvarez en segunda posición, por detrás de Laura Fernández, que empieza a tomar unos metros de ventaja. Eva Mandi intenta seguir la estela de la segunda atleta, de la atleta de Torrelavega. Vamos a ver. De los lotes 1, 2 y 3, mientras vamos preparando numeritos, yo voy nombrando lotes. El lote número 1, cambio de aceite y caer, suscripción por un mes al comercio y 100 tarjetas de fotocuadro en lienzo con bastidor de 30 x 40 de Visual Graph. Suscripción por un mes al comercio y sesión de fisioterapia en Clínica Hueli. Ese es el lote 2. El lote 3, chándal de niño Joma, sesión de fisioterapia Clínica Hueli y consumición especialidad de taco bar, mojito o irlandés. Pues esos son los 3 lotes. Esperamos a Marta, una joven, una chiquilla que nos acompañe.